Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video te voy a enseñar a hacer un gorrito como este, donde lo empezamos por arriba y vamos creciendo hacia abajo. Digamos un gorrito top down, de arriba hacia abajo. Es muy fácil de tejer, vas a ver que es y queda súper lindo. Y acá que yo lo hice doble, tú puedes no hacerlo doble si no quieres, yo lo hice doble porque quería que quedara más calientico. Y empecé por esta punta de acá, fui creciendo, tejí recto y luego disminuí y cerré acá. Acá me quedó de otro color porque me quedé sin lana y bueno, como iba a ir por dentro no pasaba nada y lo dejé así. Es un proyecto muy fácil de hacer, puedes hacerlo con el hilado que tú quieras. Acuérdate que yo siempre te enseño a tejer a medida. Eso significa que te voy a enseñar a hacer los cálculos para que puedas usar cualquier hilado. No tengas que usar exactamente lo que yo usé para que te quede bien, ni las agujas que yo usé. Yo usé un hilado recomendado para agujas entre el 3 y el 4 y usé agujas del 350 para que quedara delgadito. Te recomiendo que no sea un material muy grueso si lo vas a hacer doble, porque ya así, mira que yo tejí con agujas 2 del 350 con un hilado delgadito y como lo hice doble queda bien gruesito. Entonces te recomiendo que no sea un hilado muy grueso. Para agujas máximo del 4-450 para que te sea más cómodo, digamos, y no quede extra grande. Si no lo vas a hacer doble, sino que vas a tejer hasta acá, pues entonces ahí sí puedes usar el material que quieras. Eso sí, ten en cuenta que si tú no lo haces doble y tejes hasta acá, cuando das la vuelta vas a tener el lado del revés, ¿sí? Del jersey revés o punto liso revés. Este gorro no tiene punto elástico, si ves, es solo punto liso o punto jersey o stockinette stitch, como se dice en inglés, que es siempre tejer derecho. Está tejido en agujas circulares, no tiene ningún tipo de costuras, así que es siempre tejer derecho, lo cual lo hace muy fácil y queda muy lindo porque queda la coronilla, a ver si se ve, si no te dejo una foto acá, muy bonita, ¿sí? Y se agarra bien a la cabeza. Entonces se hace a medida, todas empezamos lo mismo, no importa qué talla vas a hacer o qué material uses, porque te enseño a saber hasta cuándo tienes que aumentar la parte de la coronilla, pero empezamos igual todas. Así que bueno, vamos a comenzar. Acuérdate de darle like, de suscribirte, comenta gorro tejido top down, que me ayuda un montón. Puedes unirte como miembro y ver todo antes si tienes otro material exclusivo de mis proyectos y eso. También compártelo, que me ayuda muchísimo a poder seguir compartiendo este material gratuito para ti. Bueno, entonces vamos a hacer unos cálculos súper sencillos. Te vas a tomar la medida de la coronilla de tu cabeza. En mi caso tengo 54 centímetros. Yo le voy a restar 10 centímetros porque a mí me gusta que me quede pegadito. Si a ti te gusta que los gorros te queden un poquito más flojos, entonces en vez de 10 centímetros le restas 8 centímetros. Luego vas a tejer una muestra en plano. Sí, yo acá ya tengo el gorro tejido, pero vas a tomar una muestra y vas a medir cuántos puntos tienes en 5 o en 10 centímetros, perdón. Entonces mi muestra me dice que en 5 centímetros tengo 12 puntos. Si no sabes hacer esto de contar cuántos puntos tienes en 5, en realidad en 10 centímetros, pero acá yo lo hice en 5, que es lo mismo. Entonces te dejo acá un video de cómo lo haces, ¿sí? Tejes una muestra, cuentas cuántos puntos tienes en 5 centímetros o en 10 centímetros. Yo tengo que en 5 centímetros tengo 12 puntos. Entonces, como yo le resté a 54 10 centímetros, tengo que saber cuántos puntos me quedarían en 44 centímetros. Perdón, en 44 centímetros, ¿sí? Entonces hacemos la regla de 3. 44 por 12 dividido 5. 44 por 12 igual dividido 5. Me da 105 puntos.
Sí, porque acá es como que la X, que es aquí, es igual a 44 por 12 y lo que me dé lo divido entre 5. Y esto me da 105,6. Ahora nosotros vamos a necesitar un múltiplo de 4. De 4 puntos. Entonces vamos a dividir 105, lo redondeo pues porque 105,6 no. 105 dividido 4 me da 26,25. Agarro el número entero y veo 26 por 4, ¿cuánto me da? Me da 104 puntos. Entonces voy a llegar a una cantidad de puntos de 104 puntos. Como nosotros vamos a comenzar a tejer desde la coronilla, o sea, desde acá, ¿sí? Vamos a empezar a tejer, a montar los puntos desde aquí. Vamos a empezar todas con 8 puntos, ¿sí? Y vamos a empezar a aumentar y vamos a aumentar en 4 partes. Si ves que se parte, como que se divide en 4 pedazos, ¿sí? Por eso necesitamos un múltiplo de 4, porque al final cuando tú termines de disminuir es cuando vamos a llegar a 104 puntos. Por eso necesitamos saber a cuántos puntos va a llegar cada una según la medida de su cabeza. Entonces así sabes que tienes que tener en cuenta cuando tú terminas las aumentos. Vas a ver que vas a tener una circunferencia súper chiquita, pues más chiquita que tu cabeza. No te asustes que es así, confía que es así como tiene que quedar. Después es como que cuando uno empieza a tejer recto se agranda un poquito más, pero te va a quedar bien, ¿sí? Porque uno por ahí se asusta, sigue aumentando, si se lo miden en la cabeza, parece chiquito, sigue aumentando y después te va a quedar enorme el gorro. Así que créeme que con estos cálculos te va a dar. Lo importante es que tengas un múltiplo de 4. Entonces vamos a empezar con 8 puntos que íbamos a ir aumentando como en cada línea, o sea 8 puntos en cada vuelta, ¿sí? Y vamos a ir contando hasta que cuando terminemos, en mi caso, si yo divido esto entre 4, me da 26 puntos. Hasta que yo acá tenga 26 puntos, 26 puntos, 26 puntos y 26 puntos. Y cada como porción va a ir separada por un marcador, ¿vale? Luego, cuando tejamos todo el largo del gorro, sí, que va a ser, después vamos a ver cuánto vamos a como puedes ir viendo cuánto quieres tejer, sí, de gorro. O sea, yo empecé por acá, vamos a tejer todo un pedazo así largo y después vamos a cerrar la coronilla disminuyendo. ¿De qué forma? Vamos a empezar esto pero al contrario, sí, vamos a tener tu vuelta con 104 puntos, los vamos a dividir entre 20, bueno, entre lo que a ti ya te haya dado, ¿sí? Y vamos a empezar a disminuir en cada parte, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá, ¿sí? Hasta llegar a los mismos 8 puntos con los que nosotros comenzamos acá. Acá terminamos con 8 puntos. Entonces yo, desde que dejé de aumentar, o sea, cuando ya llegué a los 104, que digamos que es acá, hasta que voy a empezar a disminuir, ¿sí? Que será acá abajo. Esta porción me mide 46 centímetros, ¿sí? Yo qué hice, cuando llegué a la mitad, me lo medí, contando la parte que me dobla, ¿sí? Que quería que doblara. Y a eso, cuando llegué acá, digamos, conté las vueltas que había hecho desde que aumenté, que te lo voy a mostrar más adelante en el video. Y esa misma cantidad de vueltas las tejí acá antes de disminuir, ¿sí? En mi caso fueron 72 vueltas, perdón, y acá también habían 72 vueltas. Entonces de aquí a aquí 72 y después de aquí a aquí de 72, ¿sí? Hasta la mitad del gorro, que sería lo que me cubra la cabeza más 6 centímetros, me parece que hice, que dobla,
Sí, 6 o 8 centímetros. Después yo te lo voy a mostrar en el video para que tú te guíes bien. Pero lo que te quiero decir es que te lo midas, voltéalo, que sea la cantidad que tú quieres que dé la vuelta. Ahí, cuando tengas esa cantidad de centímetros, te pones un marcador, cuentas cuántas vueltas tejiste o lleva la cuenta desde el principio, desde que dejaste de aumentar hasta que llegaste a esa medida, y luego repetimos lo mismo. Y luego hacemos, o sea, sin contar las vueltas ni de aumento ni de disminución, sino las vueltas rectas que vamos a tejer. Y esto es todo lo que tienes que hacer para comenzar a tejer. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces para montar los puntos vamos a usar una técnica que se llama anillo mágico, ¿sí? Es parecida a la que hacemos en ganchillo. Entonces vamos a tomar la hebra, ¿sí? Vamos a tener los dedos así, vamos a darle la vuelta a nuestros dedos y simplemente con mi dedo gordo de esta mano, de la mano izquierda, tengo todo así. Simplemente darle como una vuelta y agarrar todo con esta mano, ¿vale? Con mi mano izquierda voy a darle un poco de tensión al hilo. De esta manera me enrosco el dedo chiquito, paso por debajo y luego por encima del dedo índice y agarro todo con mi dedo gordo. Sí, así. De este momento estoy así, la hebra está por acá y vean que es como que el loop o esta hebrita pasa por arriba y la tengo así, ¿vale? Acá tenemos todo. Entonces con mi aguja voy a pasar por detrás para hacer como una lazada y paso toda mi mano derecha, así. Sí, ya sostengo todo con esta mano. Entonces pasé la aguja por debajo como para agarrar la lazada y paso toda mi mano derecha, vale. Ahora con la aguja voy a pasar por debajo y voy a traer hebra. Y ahí tengo 2 puntos. Otra vez lazada, y la lazada no la agarro así, sino por atrás, por dentro del anillo y traigo hebra. 4, lazada, por debajo y traigo. 6, lazada, por debajo y traigo. Y empezamos con 8 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos así? Ya suelto esto. Tengo esto acá y lo que voy a hacer es cerrar un poco tirando de esta hebrita de aquí. Cerrar un poco. Y la hebra la voy a traer hacia atrás, ¿vale? Voy a pasar todo a mi otra aguja, teniéndolo todo así para que no perder ningún punto. Voy a pasarlo a mi otra aguja. Casi me está por salir. ¿Sí? Y en este punto, este es como la hebrita que nos sobró, que es de donde tiramos para cerrar. Vamos a cerrar un poquito, pero no todo entero todavía. Y la vamos a tirar hacia atrás, esta, para que quede como ahí asegurada. Voy a pasar por el punto primero y con la hebra que va al anillo, que va al ovillo, perdón, lo voy a tejer. Entonces este lo voy a poner por acá por encima, así queda como asegurado. Entonces tejo un punto y lo que vamos a hacer es empezar a aumentar de una. Entonces lo voy a tejer por delante y por detrás, todos los puntos, por delante y por detrás. Todos los puntos por delante, no lo saco, sino que lo pincho por atrás. Todos los puntos de vuelta, por delante y por detrás. Entonces acá vamos al último punto y también lo tejemos por delante y por detrás. Entonces deberíamos tener 16 puntos en este momento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿vale? Esto lo dejamos así. Y ahora lo que vamos a hacer es
irnos al cable y vamos a partir esto en dos para sacar el Magic Loop, ¿sí? 2, 4, 6, 8. Sacamos hebra, cable por acá, ¿sí? Y nos acomodamos de manera que el hilado, la bulla, aquí traigo que el hilado, ¿sí?, nos quede por atrás. Este es el que va al ovillo, lo tenemos por atrás, ¿sí? Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Y tenemos acá esta hebrita que es de la que cierra el anillo, ¿vale? Entonces voy a poner los puntos que tengo de mi lado, ¿sí? La hebra está atrás en la aguja y los que están atrás van al cable. Y vamos a empezar entonces a tejer aquí. Vamos a tejer toda esta vuelta en derecho. Y vamos a poner unos marcadores. Entonces voy a tejer 4 puntos. 2, 3, 4. Pongo un marcador acá. Luego 1, 2, 3, 4. Dejo acá así el Magic Loop. 4 puntos. Luego me doy la vuelta. ¿Sí? Me vuelvo a acomodar poniendo los puntos que tengo que tejer en la aguja de enfrente y los de atrás en el cable. Voy a hacer de nuevo 4 puntos y otro marcador. 2, 3, 4, marcador y 4 puntos. Y acá habremos terminado nuestra segunda vuelta, ¿cierto? Volvemos a darle la vuelta al tejido. Este queda por acá, este acá. Y ahora vamos a comenzar nuestra tercera vuelta. En este momento nos podemos guiar por que este es nuestro comienzo de vuelta. Más adelante voy a poner un marcador ahí para siempre tener como claro dónde comienzan y terminan las vueltas. Entonces en esta vuelta vamos a empezar a hacer una serie de aumentos que se van a repetir una vuelta sí, una vuelta no. Y voy a hacer de aquí a acá. Y lo que voy a hacer de aquí a acá lo voy a repetir luego en la segunda mitad. Ahora vamos a ver. Entonces vamos a tejer un punto derecho. Luego vamos a hacer un aumento con inclinación hacia la izquierda, que es levantar la hebra. La pueden levantar directamente con la aguja izquierda de adelante hacia atrás. Si la hebra que está entre los dos puntos, que ahora está muy chiquita, la levantamos con la aguja izquierda de adelante hacia atrás, así. La ponemos bien ahí y la tejemos por atrás. A veces como que es muy difícil pinchar acá atrás, entonces lo que yo hago es que pincho por aquí, doy la vuelta hacia atrás y ahí tejo. Luego tejemos 1, 2 y un punto antes de este marcador vamos a hacer un aumento hacia la derecha. Esta es hacia la izquierda y acá es hacia la derecha. De atrás hacia adelante. Tejemos por adelante, que es como por donde más cuesta. Tejemos un punto. Paso el marcador. Tejo un punto. Hago un aumento hacia la izquierda, que es pasar de adelante hacia atrás. Y se teje por detrás. Pero como cuesta, vengo así. Tejo por detrás. Tejo 1, 2 y antes del último punto de acá vamos a hacer uno hacia la derecha, o sea que agarramos la hebra de atrás hacia adelante y la tejo como un derecho normal por adelante, que cuesta también, entonces hay que tirar un poquito para hacer lugar para que la aguja no se entre y tejo un punto. Entonces a lo que me refería es que damos la vuelta
y vamos a repetir de este lado lo que acabamos de hacer con esta mitad de puntos. Vamos a hacer lo mismo con esta otra mitad de puntos. Vale, entonces de nuevo un punto derecho, un aumento hacia la izquierda, está ahí, un aumento hacia la izquierda, vamos de vuelta, de adelante hacia atrás, por atrás lo agarramos, lo tejemos y luego acá hacemos 1, 2 y un punto antes del marcador hacemos uno hacia la derecha, que es entrar de atrás hacia adelante por la hebra y tejerlo como un derecho normal. Acá así y lo tejemos del derecho. Ahí está. Un punto, paso el marcador, dejo un punto, hago un aumento hacia la izquierda que es pasar de adelante hacia atrás y tejerlo por atrás. Dejo 1, 2 y paso 1 y acá sería hacia la derecha, agarro de atrás hacia adelante y tejo. Ahí estamos y un punto y acá terminamos la tercera vuelta. Ahora de ahora en más las vueltas pares, ¿sí?, van a ser de descanso, o sea, vamos a hacer una vuelta de aumento, una vuelta de descanso. Esta sería de descanso. Entonces nos volvemos a poner para el Magic Loop y tejemos todos los puntos del derecho. Bueno, acá empezaríamos la vuelta número 5, que va a ser de aumento. Entonces les voy a volver a mostrar cómo va a ser la vuelta de aumento y esto se va a repetir siempre, ¿sí? Una vuelta de aumento, una vuelta normal. Entonces nos volvemos a poner. Entonces acá este es mi primer punto, tejemos un punto del derecho, un aumento hacia la izquierda. Si quieres ver más despacio los aumentos hacia la derecha, hacia la izquierda, te dejo acá arriba y abajo un link a una lista de reproducción donde los muestro cada uno por aparte, más, digamos, más despacio por si los quieres ir a ver. Entonces aumento hacia la izquierda y tejo hasta un punto antes del marcador. Entonces un punto antes del marcador sería hasta acá. Acá hago un aumento hacia la derecha. Un punto, paso el marcador, dejo un punto y acá hacemos un aumento hacia la izquierda y tejemos hasta un punto antes de terminar esta mitad, ¿sí? O sea, estamos trabajando por mitad, ¿cierto? Entonces hasta un punto antes de terminar esta mitad vamos a tejer hasta acá. Acá hacemos uno hacia la derecha y un punto. Ahora damos la vuelta y vamos a repetir en la segunda mitad de puntos lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a repetirlo una vez más. Tejemos un punto derecho, un aumento hacia la izquierda, tejemos derecho hasta un punto antes del marcador, hacemos un aumento hacia la derecha, acá es un aumento hacia la izquierda, acá un aumento hacia la derecha, un punto, pasamos marcador, un punto, aumento hacia la izquierda,
y tejemos hasta un punto antes de terminar. Acá, acá, acá. Nos queda un punto, entonces hacemos un aumento hacia la derecha y terminamos la vuelta. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces ahora esta sería la vuelta 5, ahora la vuelta 6 es todos los puntos del derecho y luego vamos a continuar tejiendo una vuelta de aumento tal cual lo hicimos ahora y una vuelta de descanso hasta llegar a la cantidad de puntos que cada una tiene que tejer según su muestra. Entonces acá como ayuda, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir, podemos poner un ganchito, ¿sí? Como tenemos justo acá el Magic Loop, entonces puede ser un ganchito acá que nos indique que aquí es donde se comienza la vuelta, ¿sí? Así nos queda más fácil y no nos confundimos. Y a mí siempre me gusta tener un marcador aparte de esta hebra. Y vas a ver que si tú te sientas así, lo pasas todo el cable, tiras de esta hebrita, mira cómo se cierra el círculo y queda cerrado. ¿Qué pasa? Que en este momento, como tenemos tan poquitos puntos y nos queda y estamos tejiendo con Magic Loop, es mejor tener esto más abierto, con cariño, pues de que no se nos vaya a perder la hebra, así para que sea más fácil hacer el Magic Loop. Entonces yo acá, que ya lo tenía unas agujas más chiquitas, ya terminé de tejer los aumentos, ¿sí? No tengas miedo porque una vez que terminas los aumentos parece que es muy chiquito si te lo pones en la cabeza. Te dejo acá un video de cómo me queda a mí pero esa es la cantidad de puntos que necesitamos, así que no vayas a hacer más aumentos porque te puede llegar a quedar grande. Entonces así van quedando los aumentos, mira cómo quedan, ¿sí? Tejemos hasta que terminamos y luego vamos a seguir tejiendo recto. Entonces yo acá, bueno, saqué los puntos, los tengo que volver a recuperar y ya voy a tejer sin aumentar ni nada, siempre del derecho, del derecho, del derecho, del derecho. Bueno, acá terminé de tejer la mitad del gorro. Sí, ahora tengo que tejer más tiempo, más pedazo digo, pero quería mostrarles cuánto tejí hasta o sea, esta sería la primera parte del gorro contando la parte que yo quiero que dé la vuelta, ¿sí? Yo quiero que dé la vuelta a 6 centímetros, entonces lo que hice fue medírmelo, ¿sí? Me lo fui midiendo, acá te dejo un video de cómo me lo fui midiendo. Cuando llegó, digamos, a la medida que me tape las orejas, ahí tejí 6 centímetros extra, ¿sí? Y desde acá, igual te voy a decir cuánto tejí, contando desde acá, desde el comienzo, para que veas. Tejí 28 centímetros, más o menos, sí. 27 y medio por ahí. Casi 28 centímetros. ¿Sí? De entero, ¿no? Y desde los aumentos, desde que terminamos los aumentos, que es esta rayita, tejí como 22 centímetros y medio, ¿vale? En total, las vueltas desde que terminé los aumentos hasta acá, que fue tejer en redondo normal, fueron 72 vueltas. Si a alguien le interesa saber, estoy trabajando con agujas del 350, ¿sí? Y un hilado, esto es DK por ahí, que está, digamos, recomendado para agujas del 350. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, me puse acá un marcador donde ya terminé como quiero que quede la primera parte, porque este sería como el gorro entero. Yo quiero que voltee 6 centímetros. Acá ustedes lo pueden soltar y medírselo, o sea, no va a quedar así, obviamente va a quedar como doble y no se va a ver la parte del revés, pero se lo pueden medir en este momento para que vean si así les gusta o no. Entonces, antes de continuar tejiendo recto, vamos a poner, pueden continuar con el mismo marcador, los mismos marcadores donde estábamos aumentando y aumentando.
llevarlos por todo el tejido, o lo que podemos hacer también es contar cuántos puntos tienen entre cada marcador. Digamos, en mi caso, cuando terminan de aumentar, si en mi caso tengo 26 puntos entre cada marcador. Bueno, tiene que ser obviamente un múltiplo de 4 porque tenemos 4 espacios donde estábamos aumentando, ¿sí? Entonces en mi caso tengo 26 puntos. Anótenselo y continuamos. Entonces yo acá terminé de tejer ya todo el largo, sí, acuérdense, tejí hasta acá 72 vueltas, ya les dije la medida. Acá volví a tejer lo mismo, fui contando los puntos, me ayudé con marcadores, las vueltas, perdón, me ayudé con marcadores. Y acá lo que me pasó al final fue que se me acabó la lana rosada. Como ya me falta poquito para terminar, ya voy a empezar las disminuciones, pues decidí no comprar más lana rosada porque no tengo más, sino que como esto va a ir por dentro, pues no se va a ver. Entonces tenía esta lana roja y bueno, voy a terminar con eso. Ustedes lo pueden hacer porque si ven acá también seguí con otro que tenía rosado, que cambia un poco el tono. No sé si se ve bien en cámara, pero acá este es un poco más clarito que este. Pero bueno, como todo esto va a estar por dentro del gorro, no pasa nada. Entonces, y este no es reversible, pues podría ser reversible si lo hubiéramos hecho de 2 colores, pero yo lo quería todo, o sea, que por fuera se vea todo rosado. Entonces, esto va a quedar siempre para adentro, ¿sí? Entonces, pues si les pasa lo mismo, ya saben. Vamos a, si tuvieron que poner nuevos hilados, vamos a esconder las hebras. Yo acá al final partí la hebra, hice unos nuditos donde tuve que poner nuevas hebras, y acá también, sí. Todo esto hasta aquí fue un ovillo, fueron 100 gramos hasta aquí, y bueno, me quedó faltando un pedazo, pero bueno, ya se resolvió. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a poner nuestros marcadores como hicimos en los cálculos, y como les dije al comienzo, cuando terminamos cuando terminamos de aumentar, que contaran los puntos que tenían entre cada marcador. Como teníamos Magic Loop, el Magic Loop estaba acá, sí, cuando terminamos estaba acá, sí, y teníamos el comienzo de la vuelta aquí y luego un marcador acá, un marcador acá. Entonces tienen que contar cuántos puntos tenían acá, en este lado, cuántos acá. En realidad es cuántos acá, acá y acá, sí, porque teníamos 4, estaba dividido como en 4 partes. Entonces para mí cada parte son 26 puntos, ¿sí? Si no, vuelve a tus cálculos y ves cuántos puntos deberías tener. Por ahora no voy a poner Magic Loop, pero acá tengo el cable para que cuando empiece a tener menos puntos, pues va a ser más fácil hacer Magic Loop. Pero bueno, ¿cómo vamos a aumentar? Entonces yo ya tengo mi marcador acá de comienzo de vuelta, que sería uno de los 4, digamos. Conté 26, acá puse 1, 26, 1, 26, 1, y acá serían los otros 26, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la vuelta de disminuciones? Vamos a hacer una vuelta de disminución, una vuelta normal. Entonces vamos a disminuir al comienzo. Tenemos marcador, un punto derecho y una disminución hacia la izquierda. ¿Cómo es la disminución hacia la izquierda? Deslizo un punto como si fuera a tejerlo del derecho, tejo un punto del derecho y paso así. Y paso uno encima del otro, ¿sí? Una disminución hacia la izquierda. Ahora voy a tejer hasta 3 puntos antes del próximo marcador. Tejemos derecho, hasta 3 puntos antes del próximo marcador. Tejemos 2 puntos juntos del derecho, un punto, no, acá me dan 3 puntos, me adelanto, 2 puntos juntos del derecho, un punto derecho, pasamos el marcador
y tejemos un derecho y la disminución hacia la izquierda. La que es 2 puntos juntos del derecho es hacia la derecha. Esta sería hacia la izquierda. Entonces deslizamos, tejemos un punto y pasamos por debajo. Y volvemos a repetir lo mismo otras 2 veces. Tejemos hasta 3 puntos antes del marcador. Yo voy a hacer toda esta vuelta. Así nos queda bien claro. Hasta 3 puntos antes del marcador, del próximo marcador que sería este. Tejemos 2 juntos del derecho, un derecho, paso marcador, un derecho y la disminución que es deslizamos, tejemos y montamos uno sobre otro. Y voy a repetirlo una vez más hasta acá, ¿sí? Y volvemos. Acá llegué hasta el próximo marcador, repetimos 2 derechos juntos, un derecho, marcador, un derecho, deslizamos, tejemos un punto, montamos uno sobre otro y tejemos hasta 3 puntos antes de terminar la vuelta, ¿sí? De nuestro marcador de comienzo de vuelta. Tejemos 2 juntos del derecho, un punto y acá terminamos la vuelta. Entonces la próxima vuelta es toda del derecho sin disminuir y vamos a repetir estas 2 vueltas hasta que tengamos 8 puntos en nuestras agujas y volvemos. Acuérdense que en algún momento les va a tocar volver a posicionarse como con el Magic Loop. Y ahí el Magic Loop reemplazaría el comienzo, o sea, como que este marcador de comienzo de vuelta y el de que está enfrente de esto. O sea, estos dos, por acá sacaría yo el cable y por acá tendría como la separación de las agujas, ¿sí? Entonces hacemos esto y cuando tengamos 8 puntos volvemos. Bueno, una vez llegamos a este punto en que tenemos 4 puntos en cada parte, ¿sí? O sea, en total tengo 16, pero 4 puntos en cada lado. Entonces lo que vamos a hacer, ya tejí esa última disminución, hice una vuelta normal y ahora lo que vamos a hacer es tejer en cada parte una disminución, o sea, deslizamos, tejemos una, que esta es la disminución hacia la izquierda de una, o sea, sin el punto de separación, 2 puntos juntos, pasamos el marcador y tejemos la disminución hacia la izquierda, 2 puntos juntos, ¿sí? Damos la vuelta al tejido y volvemos a tomar una disminución hacia la izquierda, que es la que deslizamos y montamos, 2 puntos juntos, paso el marcador, en realidad el marcador ya no lo vamos a necesitar, y luego tejo la que deslizamos y 2 puntos juntos, ¿sí? Y ahora ya tenemos los 8 puntos que necesitamos, ¿sí? 4 acá y 4 acá. Este otro marcador lo podemos sacar. Y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente cortar la hebra. Vamos a cortar la hebra. No tiene que ser demasiado larga, un poquito por acá. Vamos a enhebrar. Vamos a posicionar así. Tengo la hebra acá, ¿sí? Entonces vamos a pasar
esta aguja para este lado primero. Y voy a empezar a pasar los puntos a la aguja lanera como el contrario o el que seguiría a tejer, digamos, con este. Así se cierra bien el círculo. Paso por esos 4, doy la vuelta, traigo estos para la aguja y de vuelta abajo. Cierro estos. Ya saco las agujas y acá simplemente terminamos así. Tiramos de la hebra, cerramos bien, volvemos a pasar una vez más por estas hebras que quedan así larguitas para cerrarlos bien. Si vean que ahí quedó bien cerrado el huequito. Entonces ahora lo que hacemos es pasar la hebra por dentro para esconderla. Y hacemos algún nudito por acá. Yo voy a hacer un nudito así simple, como para que la hebra se sostenga por dentro. Y escondo otro pedazo más. Salgo por algún huequito y acá cortamos la hebra y ya tendríamos todo el suéter, todo el gorro terminado. Voy a sacar estos que no los necesito ya y te muestro cómo queda al final. Entonces esta fue la parte donde terminamos. Y si ves, queda así como la otra coronilla. Entonces ahora esta, que es la que terminamos, iría por dentro de la otra. Si tú pues lo hiciste todo el mismo color, puede ir cualquiera dentro de cualquiera, o sea, cualquier punta, la que te guste, que quedó mejor, ya sea el comienzo o el final. Puede ir cualquiera dentro de cualquiera. La idea es que va uno dentro del otro, de esta forma. Si lo pones bien. Y acá va doblado. ¿Sí? Entonces mira, queda bien gruesito. ¿Sí? Así lo hayamos tejido con unas agujas que eran más bien delgaditas, del 350. Un hilado delgadito, igual tú lo puedes tejer con cualquier hilado que tú quieras, pero te recomiendo que no sea muy grueso para hacerlo así doble, porque si no va a quedar demasiado como demasiado grueso el gorrito y pues ya no va a ser como tan cómodo. Mira así, mira cómo queda de lindo, queda súper bonito, súper calientico. Así que bueno, espero que te tejas muchos, que te haya gustado. Acá si tú quieres puedes también unir las dos coronillas si te molesta pues que se estén saliendo o algo. Pues esto no se sale, pero como que se mueva o algo, lo puedes unir ahí con algún hiladito. Yo lo voy a dejar así, mira cómo se ve por dentro con el otro color. Así que bueno, espero que te haya gustado, que tejas muchos. Déjame en comentarios si te gustó este otro tutorial de gorritos. A mí me encanta tejer gorros, espero que a ti también. Así que déjame saber si es así o prefieres otro tipo de tutoriales y qué otro tipo de tutoriales te gustaría ver en mi canal. Y no olvides, por supuesto, darle like al video, comentar, compartir, suscribirte al canal, activar la campanita. Comentar, súper importante, gorro tejido, gorro doble tejido o gorro top down tejido o de arriba hacia abajo tejido, lo que sea. O solo un corazón me sirve un montón. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.